Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el momento de nuestra entrevista del día de hoy y yo encantadísima de conversar con la maestra Juana Encarnación, con un amplísimo currículum en todo lo que tiene que ver, con educación precisamente, y eso lo estaremos viendo en un momentito. Bienvenida, Juana. Bienvenida, gracias a ti por recibirnos. Qué bien, aquí estamos para compartir contigo algo de nuestra experiencia y comunicarnos con tus oyentes que siempre están atentos para ti. Amigos, Juana es actualmente vicedecana de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aspira a ser la decana para el próximo periodo a partir de las elecciones que son el 15 de junio, ¿cierto, maestra? Sí, el 15 de junio pues estamos haciendo las elecciones a nivel general en la universidad. Se eligen 108 cargos en todo el staff de las autoridades universitarias y ahí estamos nosotros concursando. Juana, permítame contarle a la audiencia de República de la Verdad un poquito de su formación, porque antes de que hablemos del proceso eleccionario de la UAS, quisiera que aprovecháramos su experiencia para hablar un poquito de la situación de la educación en República Dominicana y de lo que se está viviendo actualmente en las escuelas. Y mire, nuestra invitada de hoy es doctora en Educación, Concentración, Liderazgo y Currículum de la Universidad Nova de Miami. También tiene un doctorado en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Valencia, en España. Maestría en Psicología Escolar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También maestría en Terapia Familiar, posgrado en Administración y Supervisión Escolar, posgrado experto universitario en entornos virtuales. Yo pudiera seguir por ahí, ¿no? Y ya conversábamos hace un ratito, Juana, que además de toda esta formación académica, pues tiene más de 20 años en la UAS y en centros públicos y privados más de 30. Así es. Partamos precisamente por ahí, además de que supe que usted realizó un estudio, ¿no?, del impacto de la pandemia en los estudiantes y en los maestros. Pero hablemos primero, Juana, partiendo de la experiencia que tiene viendo estudiantes de educación y luego profesores en el campo, de su valoración sobre el desempeño del maestro dominicano hoy en día. Bien, mira, como bien dices, esta experiencia que hemos acumulado nos permite a nosotros hablar con propiedad al respecto. Yo siempre digo, vamos evolucionando el desempeño de los maestros, aunque en muchas encuestas internacionales que se hacen aquí, o sea, que son pagadas, pues aparece que el maestro dominicano tiene deficiencia. Yo digo que quizás no es que tenga las deficiencias, sino las condiciones en que trabaja el maestro dominicano. Porque nosotros que somos los formadores desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la mayoría de los docentes en nuestro país, tenemos un buen currículum y al mismo tiempo tenemos buenos maestros, buenos formadores para estos que van al sistema. Sin embargo, se dan una serie de situaciones en el mismo sector educativo de que, por ejemplo, nosotros hemos formado, no solamente la UAS, sino todo el sistema educativo dominicano, hemos formado a unos maestros en el enfoque por objetivos, solamente contenidos, repetición de contenidos, y ahora nos hemos encontrado con un nuevo modelo que es el enfoque por competencias. ¿Eso qué significa? ¿Implica entonces una reformación del currículum de las universidades para formar a los maestros? Y no solamente del currículum de las universidades, sino también del sistema educativo per se. ¿Por qué razón? Porque tú has formado un maestro para que vaya a enseñar, bueno, tanto tú como yo, aunque yo soy mucho más vieja que tú en el sistema y la formación, pero tanto tú como yo venimos de una formación totalmente conductista, donde tú solamente tenías que repetir, por ejemplo, matemáticas, 2 más 2 son 4, sin importar el proceso. Claro. Aquí en este nuevo currículum, pues tenemos que decir, tomar en cuenta no solamente el resultado final, sino todo el proceso, claro, y las competencias que tú puedas desarrollar. No es que yo te enseñe a que tú me digas 2 más 2 son 4, que yo vea el resultado final, que te lo dé como bueno y válido, sino qué tú vas a hacer con ese 2 más 2 son 4, qué tú hiciste para tú llegar a esa conclusión. Usted está planteando entonces, ahí cuando me habla de reformar, digamos, el currículum en las escuelas, de algo que compete al Ministerio de Educación, que tiene que ver con la educación preescolar. Preuniversitaria. Preuniversitaria, exacto, pero veíamos también pues la responsabilidad del sistema de educación superior con la formación de los formadores. Y usted hablaba de estos procesos de evaluación internacional que dejan a nuestros profesores no tan bien parados.
y hablaba del ambiente en el que educan los profesores. Pero ¿y qué hay, por ejemplo, del concurso de oposición para elegir a los docentes? También ese número tan alto que vemos de docentes reprobando estos concursos. Fíjate, como bien te dije ahorita, vamos evolucionando. Mientras antes se utilizaba lápiz y papel para tomar una prueba, ahora se utilizó tecnología. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que aquellos maestros no estaban acostumbrados al uso, hasta tú coger el mouse. Maestra, no me diga a mí que se queman entonces porque le dan el examen en una computadora. Bueno, pero fíjate que... Solamente, no. No solo por eso, o sea, porque yo te dije, hay muchas condiciones. Tú, como buena profesional, tú buscas un valor agregado a tu formación. Claro. Tú quieres ser buena, tú quieres mandar una imagen diferente a lo que hacen tus colegas y tú dices, bueno, tengo que hacer ahora un curso de, qué sé yo, de PowerPoint, yo tengo que hacer tal cosa, tengo que ver cómo lo hacen otros. Entonces tú vas agregando valor a tu formación. Recuérdate que la universidad, la mayoría, lo que hace, o más bien el currículum que tenemos en la universidad, te forma y te da un título como licenciado, pero muchas veces esta práctica donde tú la adquieres aquí, en este día a día, esta conversación conmigo, el trabajo con los técnicos, el trabajo con quien dirige tu programa, la empresa, en sentido general, entonces tú vas haciendo valor agregado. ¿Qué significa entonces? Que nosotros tenemos que, junto con los ministerios de educación de nuestro país, el que tiene que ver con el preuniversitario y el que tiene que ver con la educación superior, crear entonces este acompañamiento a esos maestros que ya fueron formados. ¿Qué pasó con el concurso? Que la primera vez tuviste que hubo una avalanche y los resultados decían que se quemaron todos. Desastroso, eso fue. Entonces, uno de los elementos fue ese que te dije, el uso de las nuevas tecnologías, porque se queman, pero no se le ha dicho a ellos cómo se toma la prueba. Recuerda que, volví a te decía, no hay un proceso de inducción, digamos, y de facilitación para conocer el proceso. Entonces, luego de esos resultados, entonces el Ministerio de Educación del preuniversitario sí tomó en cuenta y llamó a una nivelación, a unos cursos de nivelación. Nosotros en la Facultad de Ciencia de la Educación preparamos también, hicimos unos cursos de nivelación para ver e inducirlo a cómo entonces acondicionar a ese maestro para que tomara esa prueba. Y los resultados fueron totalmente distintos ya en una segunda etapa. Nosotros tenemos muchos estudiantes que nos han reportado, o sea, ya estudiantes no, sino egresados de nuestro sistema, que nos han informado sobre los resultados obtenidos y que ya han sido llamados y colocados en el sistema educativo, en las escuelas, en las vacantes que se han ido llenando, porque tenemos que decir esa parte positiva. ¿A partir de qué? A partir de la evaluación que hizo el mismo ministerio, se ha dado cuenta, no es que seamos tan malos, es los procesos, son los procedimientos, cómo se aplican. Yo no te puedo poner a ti a crearme, qué sé yo, una copa, que la tengo aquí al frente y te lo puedo señalar, si yo no te doy cuáles son, qué tú necesitas, cuáles son los elementos que necesitas para tú hacer la copa, moldear ese cristal. Y lo tomo de ejemplo porque lo tengo frente a mí, ¿no? Yo, a veces pienso que debería llamarle más la atención a los padres, sobre todo porque la mayor cantidad de los niños dominicanos pues está cursando su educación preuniversitaria en escuelas públicas. Deberían los padres estar más interesados por la formación de los maestros. Se han dado pasos precisamente para esta, digamos, formación continuada que hay que hacer con los maestros que ya pues terminaron su grado y que están hace años en las escuelas. Exactamente. Una de las preocupaciones que tiene mi equipo es dónde están esos egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es la única facultad de educación que tiene el país, pero también hay otras universidades Instituto de Educación Superior que forman maestros. Entonces, ¿dónde están esos egresados? ¿Qué hacen esos egresados? Graduamos miles y miles, pero ¿qué están haciendo después? No todos tienen la oportunidad de pasar el concurso, pero también el Ministerio de Educación tampoco tiene la cantidad de vacantes para darle acceso a aquellos que ya han sido graduados. Entonces, es un ver qué vamos a hacer entonces con estos que han sido graduados, que han sido egresados, que tienen su titulación, para ver cómo entonces los insertamos y comenzamos programas nuevos adaptados a la formación de la nueva generación. Porque también vuelvo a la formación nuestra. O sea, nosotros fuimos formados para una necesidad del momento, pero ahora estamos formando ya salimos de aquí, del contexto nacional,
y de repente este programa se está viendo en el mundo entero. Claro. Entonces tenemos que ir formando ese maestro y aquellos que ya están formados a través de programas extracurriculares, llamados así, o de formación continua, educación permanente, para inducirlos hacia lo que requiere, hacia lo que demandan estos nuevos tiempos. Es algo que tenemos que trabajarlo y que nosotros estamos dispuestos a colaborar en eso. Hablando de este nuevo paradigma de la educación, siempre recuerdo una anécdota que hace con frecuencia en diferentes espacios el ministro de Educación, Roberto Furcal, donde él dice, bueno, es que, como usted decía, nos formaron a los maestros para enseñar a repetir, pero de repente un maestro se para frente a un aula llena de niños de 4 años y estos niños de 4 años te pueden venir con una avalancha de preguntas porque son nativos digitales, tienen acceso a Internet y tienen en ocasiones acceso a muchísima información que el maestro no necesariamente maneja. Porque como él dice, antes se podía un vecino sentar en una piedra y juntar un grupo de niños y enseñarles cuánta cosa tuviera en la cabeza. Ahora esos niños tienen acceso a muchísima más información. Sin duda, y lo vamos a ver más adelante, su propuesta, ¿no?, para la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS. Actualmente, ¿cuántos estudiantes de educación tiene la UAS? Actualmente tenemos alrededor de 32,000 estudiantes estudiando educación, valga la redundancia. Y recién ayer estábamos presentando el informe de gestión, la rendición de cuentas, ya porque estamos terminando el periodo, y vimos que en 4 años hemos egresado 12,993. Vaya. En estos últimos 4 años. Eso es sin contarte los que están en proceso de cursos optativos de tesis, realizaron su tesis o sus monográficos, las diferentes opciones que tienen. Entonces, eso quiere decir que vamos incrementando la demanda, los egresados. Y es optimista el panorama, considerando que usted acaba de decir que el gobierno o el Ministerio de Educación no tiene donde meter a tantos estudiantes de educación que están saliendo de los centros formativos superiores. Bueno, pero para eso estamos, para hacer este levantamiento, este diagnóstico y, como te decía ahorita, reorientar la formación, porque es lo que se quiere, lo que se demanda actualmente. Entonces, tenemos que hacer estos tipos de planes para reorientar esa formación en educación. Necesitamos un maestro diferente, necesitamos encontrar esa oportunidad de que, como tú bien decías, los niños ahora nacen con un celular en la mano. Sí, totalmente, y una computadora. Entonces papá o mamá se interesan por comprar el último celular, y de ahí es que ellos entonces, los papás tienen que estar ocupados en el trabajo, pero ellos están ocupados aprendiendo cosas diferentes. Entonces los maestros tienen que estar también adaptados a esa nueva realidad, porque ellos mismos te dicen, los papás te dicen, mira, yo me sorprendo cómo él puede utilizar el app. Entonces yo digo, bueno, porque tienes que aprender tú también a utilizar el app para poder utilizar, entonces, o para darle buen uso. Entonces, esa formación tiene que ir de la mano, tanto familia como maestros, como los tomadores de decisiones. ¿Hacia dónde vamos a reorientar la formación docente de nuestro país? ¿Hacen falta tanto? Sí, siempre harán falta. Ahora, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Estado para invertirlo? Que tiene muy buen presupuesto del 4%, ¿verdad? Sí, claro. Que está ahí. Ahora, ¿hacia dónde es que lo vamos a dirigir? ¿Cuáles son los estudios que se han hecho en las comunidades para saber? Es que yo le dé el dispositivo electrónico. A veces le puedo dar el dispositivo electrónico, pero no tiene la conectividad. A veces le doy el dispositivo electrónico, pero mamá y papá no saben utilizar. Así es. Porque nosotros no nos podemos quedar en el marco solamente de la ciudad. Totalmente. ¿Qué pasa con esos chicos que tienen el dispositivo electrónico en esas comunidades apartadas? Donde no hay ni electricidad en algunas ocasiones. Claro. Entonces son muchos elementos, son muchos los factores que tenemos que tomar en cuenta para poder rediseñar la educación dominicana. Juana, hablemos un poquito ahora de lo que está pasando en las aulas, pero ya más en relación a los estudiantes y a la dinámica que se da en el día a día en las escuelas, en los centros educativos, a propósito del estudio que realizó del impacto de la pandemia en los individuos, porque no sé si incluye también a los maestros, de la pandemia, el resultado que tuvo en los actores del sistema. ¿Qué encontró? Mira, nosotros nos dedicamos, bueno, fue para mí, yo le digo que para mí fue una terapia, para mí como tal, fue una terapia porque todos estábamos agobiados cuando nos llega la pandemia. Nadie la esperaba, nadie esperaba una pandemia. A nivel mundial, pues fuimos azotados. Entonces, ¿qué pasa?
Mientras yo estoy, la Universidad Autónoma de Santo Domingo no cerró sus puertas, sino que buscamos, hicimos plan de contingencia, nos fuimos entre uno y otro preguntando qué hacer y entonces, bueno, seguimos adelante, por eso no cerramos las puertas. Yo me di cuenta, yo tenía una cantidad de estudiantes y yo me daba cuenta, wow, cómo adaptarlo, cómo vamos a seguir. Y yo veía que los convocaba virtual a través del grupo WhatsApp, a través de cualquier herramienta tecnológica que utilizara. Y entonces lo que me hablaban era de lo que estaba sintiendo en su casa, lo que estaba pasando, cuántas personas estaban siendo infectadas, cómo tenían que estar totalmente encerrados. Y de ahí me surge que ellos me contaran, dentro de ese mar de cosas negativas, me encontraba por lo menos ese mar de cosas negativas, me encontraba por lo menos algo positivo que vieran, alguna luz. Yo le decía, no puedes esperar llegar al final del túnel para ver la luz. Y de ahí surge experiencias positivas durante la pandemia. Ese es el nombre de la investigación. No, la investigación, para llegar a la investigación, que es de donde surge también, es el estado emocional de los maestros y los estudiantes en ese momento. Quiero que veamos ambas, las experiencias positivas y el estado emocional de los estudiantes y maestros, pero nos iremos a una pausa y al regreso, pues damos detalles de los resultados. Amigos, gracias por continuar con nosotros y bueno, continuamos esta conversación con la maestra Juana Encarnación. Y Juana, nos quedábamos precisamente en los resultados de experiencias positivas de la pandemia y el impacto emocional en los profesores y estudiantes. Perfecto, mira, como resultado de las experiencias positivas, publicamos 10 fascículos, lo pueden encontrar en Facebook, en nuestro canal de YouTube también, lo pueden en todas nuestras... Sí, pero Instagram. Cuéntenos un poquito aquí, ¿cuál es la experiencia positiva de repente? Bueno, que la familia se reunificó, pero cuénteme usted lo que encontró. Mira, ¿qué encontramos? Encontramos que dentro de ese mar de negatividad, de adversidades, pues nos decía una madre, yo siempre lo saco a colación ese ejemplo, que ella hizo una maestría en moñitos. ¿Cómo una maestría en moñitos? Y ella decía, ella tenía 3 niñas, pero como tenía que ir siempre a su trabajo, pues no tenía ni siquiera la peinaba la trabajadora. Entonces, como ella ya tenía que hacer con su niña, comenzó a vivir esa cercanía. Y entonces ella le encantaba dibujar hasta los moñitos de la cabeza de la niña. Eso es una cosa. Sentarse debajo de un árbol, hacer jardines colgantes en las paredes, porque era que tenían que cambiar de actividad para no agobiarse, ¿no? Todos estábamos asustados. Y en ese sentido, respecto al estado emocional de los maestros y de los estudiantes, descubrimos que el miedo era lo que más le creaba la ansiedad, el no poder comunicarse con sus seres queridos, el saber de perder en cualquier momento uno de sus seres queridos y no poder estar acompañándole, que no se lo enseñaran. Entonces todo eso nos dio a nosotros luz para crear una serie de webinars y comenzar a trabajar con la gente. Eso fue de mucho impacto y bueno, dimos charla, conferencia. Por eso te decía que me sirvió a mí de terapia, porque yo decía, el mal mío no es tan grande con respecto a aquel. Totalmente. Usted me señalaba fuera del aire el comportamiento que están trayendo los niños ahora a la escuela, de, digamos, lo que vivieron en la pandemia. ¿Cuál es ese efecto? ¿Qué es lo que se está viendo ahora como consecuencia del tiempo que estuvieron en casa? Mira, el hecho de estar encerrados, tú sabes que los niños, pues, depende de su edad, tienen que botar esas energías, por eso se ponen en los campos deportivos, le buscamos qué hacer, pintura, algo ocupacional. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que cuando retornan los chicos a la escuela, se han visto muchas peleas, agresividad entre los diferentes niveles, lo hemos estado detectando. Eso ha sido producto de todo ese tiempo de encerramiento que tuvieron los niños, ¿no? Cuando sucedió aquello de que no podíamos salir. Entonces, ese estado de conducta que están manifestando le ha dado la posibilidad de que tenemos que ir aprendiendo a visitar al psicólogo, los psiquiatras. La salud mental en nuestro país ha cambiado totalmente. Y eso tú coges los estudios que se han hecho, no solamente en nuestro país, sino en otros países, y se ha visto el cambio. Y entonces, como eso ha sido como producto de estos 2 años que estuvimos tan limitados.
Doctora, Juana Encarnación, ahora la vicedecana, que aspira a ser decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Cuénteme de sus propuestas, ¿no? Para los maestros que pudieran estar viendo y para los demás miembros de la academia, pues que tendrán la oportunidad de votar en las elecciones del 15 de junio. ¿Qué tendemos para la facultad? Mira, nosotros hemos consultado a maestros de muchos talleres, hemos consultado también vía WhatsApp, vía las diferentes redes, cuál ha sido el diagnóstico en cada una de las comunidades. Nosotros tenemos la dicha de tener ciencias de la educación, estudiantes de educación en todo el país, en todos los recintos, centros y subcentros que tiene la UAS presencia. Entonces, desde allí hemos ido consensuando esta propuesta. Esta propuesta la hemos diseñado en base a las áreas fundamentales de la universidad, que es la docencia, la investigación, la extensión, el posgrado y también el bienestar social, el bienestar de los maestros, claro, los servidores universitarios. Y respecto a la docencia, pues hemos visto cómo tenemos nosotros que acondicionar las áreas, los espacios físicos y aprovechar también esa plataforma tecnológica que la universidad adquirió y que pudimos hacer esas 300 y pico de secciones virtuales, que aunque ahora el semestre el verano va a ser totalmente presencial para ir adaptándonos nuevamente en esa desescalada que tenemos que desarrollar, la docencia tiene que tener ahora otras condiciones. Y ese bienestar se va a sentir en la medida en que nosotros acondicionemos. En ese mismo orden, la investigación es uno de los ejes fundamentales. El que no investiga no tiene derecho a la palabra. Hay que decir a nosotros qué está pasando para entonces nosotros contribuir con el Ministerio de Educación o con los ministerios de educación a decirle esto es lo que necesitamos y la Facultad de Ciencias de la Educación se lo puede aportar. Maestra, un mensaje final para quienes pudieran estarnos viendo y que quizás tengan oportunidad de votar por usted o bueno, los que quisieran ver a la maestra Juana al frente de la Facultad de Educación, sobre todo porque estudien en la UAS o tengan familiares cursando carreras allí. Bueno, invitar a todos los seres humanos, las personas que tienen contacto con nosotros, pues estamos vinculados a través de los estudiantes, de sus hijos y así. Y muy especialmente a los maestros de la Facultad de Ciencias de la Educación, claro, que valoren nuestra propuesta, el trabajo que hemos venido haciendo durante estos 4 años en el vicedecanato, cómo ya nosotros adquirimos esa experiencia para hacer esa transformación junto con ellos, porque el trabajo en equipo es vital. A los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, pues también que tienen derecho a votar en ese porcentaje. Aquí tenemos en el estudio, bueno, no sé si es de Ciencias de la Educación, Joselo, no, pero sé que tenemos una persona que puede votar aquí. Ah, perfecto, pero tiene amigos allá. Claro. Entonces, que valoren nuestra propuesta, ellos saben la cercanía que hemos tenido, saben que nosotros a partir de sus necesidades es que hacemos los planes. Y nada, invitarles a que voten por Juana Encarnación el 15 de junio. ¿Con cuál de los candidatos a rectores está, maestra? Ah, qué bueno, qué buena pregunta claro. me hace. Nosotros pertenecemos al equipo del doctor Jorge Azana David y su gran alianza nacional. Todo el equipo de trabajo estamos trabajando para hacer ese cambio y hacer esa vinculación social que necesita la universidad. Tengo que destacar aquí que hoy justamente nos dieron los resultados de transparencia y ética y estamos en el 100%. La señora rectora se anotó junto con todo el equipo que le acompaña ¿En qué número grado empezaron cuando comenzó la gestión de la rectora, Edna? Cuando comenzó la señora rectora recibió en 3.5. ¡Wow! Y saber que están en un 100%. Felicidades. Felicidades a todo el equipo de la rectora Edna Polanco. Maestra Juana, muchísimas gracias y suerte en este proceso eleccionario. Gracias a ti por invitarnos al programa. Amigos, a ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos mañana.